Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el patrón de Héctor, ya nos queda muy poquito. En este vídeo vamos a tratar de hacer la chaqueta, su pañueleta, la cartera y también sus tirantes, ¿vale? Yo creo que nos va a dar tiempo a hacer todo, así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo sus tirantes. Yo he utilizado un color marrón un poquito oscuro, más oscuro que el pantalón. Fijaros, es un tono más oscuro que el pantalón. Y para hacerlos vamos a hacer 50 cadenas, hacemos un nudo deslizado y vamos a levantar 50 cadenas. Después de que tengamos las 50 cadenas nos vamos a regresar haciendo 49 puntos bajos. Vamos haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas hasta tener 49, que son las que hay. Una vez que tengáis hecha una tira, hacéis otra igual y si lo vais a coser dejáis un poquito de hebra larga. Yo ya sabéis que lo suelo pegar, por eso la tengo cortita. Y lo vamos a colocar por dentro del pantalón, así, en esta parte de dentro del pantalón. Vamos a colocar una tira de un lado, os lo voy a plantear para que veáis más o menos y después ya os enseño cómo queda. Colocamos una tira así de un lado, ahí, y la otra del otro lado. Esto por la parte de delante. Así sería. Y ahora por la parte de detrás, lo lleváis así hasta atrás y le hacéis un pequeño cruzado aquí detrás. Y también lo sujetáis por dentro del pantalón, ¿vale? Por esta esquinita dentro del pantalón. Ahí. Uno y el otro. Lo cruzáis por la parte de detrás, por la de delante que quede así recto. Así cruzaditos abajo, y si queréis podéis darle una pequeña puntadita a los tirantes aquí arriba en los hombros o detrás en la espalda para que no se os esté moviendo, ¿vale? Yo le he dado una gotita de pegamento aquí y otra aquí para que no se mueva, y eso ya a vuestro gusto. Ahora vamos a seguir haciendo su pañuelo. Entonces con el color rojo vamos a hacer un nudo deslizado para empezar y vamos a levantar 36 cadenas. Después de las 36 cadenas vamos a empezar haciendo en la primera cadena un punto deslizado. Ahora vamos a hacer dos puntos bajos, uno en cada cadena, 1 y 2. Ahora hacemos 3 medios puntos altos, entonces tomamos hebra, en la siguiente cadena hacemos un medio punto alto, volvemos a tomar hebra, en la siguiente cadena otro medio punto alto y de nuevo tomamos hebra y en la siguiente cadena otro medio punto alto. Ahora vamos a hacer dos puntos bajos, aquí uno y en la siguiente cadena otro. Hacemos ahora 3 puntos deslizados, uno en cada cadena, así que aquí uno, en la siguiente cadena otro y en la siguiente cadena otro. Vamos a hacer ahora 13 puntos bajos, uno en cada cadena, ahí vamos haciendo hasta 13. Luego de los 13 puntos bajos vamos a hacer 3 puntos deslizados, uno en el siguiente otro y en el siguiente otro. Hacemos ahora dos puntos bajos, en esta cadena hacemos uno, en el siguiente hacemos otro y ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos. Entonces tomamos hebra, en la cadena hacemos un medio punto alto, tomamos hebra, en la siguiente cadena otro medio punto alto y tomamos hebra y en la siguiente cadena otro medio punto alto. Vamos a hacer ahora dos puntos bajos, aquí uno y en la siguiente cadena otro, y en la última que nos queda hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena y ya podemos cortar. No hace falta que dejéis hebra larga porque lo vamos a coser de otra manera, no con esta hebra de aquí. Entonces ahora estas dos hebritas que nos quedan las escondéis y ya las podéis cortar. Y ahora se lo vamos a colocar en el cuello. Fijaros cómo nos ha quedado el dibujito. Aquí atrás es donde tenemos los 13 puntos bajos y aquí en estos delgaditos, aquí de las esquinas, este y este del medio, es donde habíamos hecho los 3 puntos deslizados, 3 aquí y 3 aquí. Entonces se lo vamos a colocar en el cuello, así por detrás, y haciendo que se crucen así
por encima, donde está la parte delgadita, donde están los 13 puntos deslizados. Ahí es donde lo vamos a cruzar. Y antes de coserlo, vamos a tomar una hebra de color rojo y le vamos a dar unas vueltas. Podéis hacer un nudito si queréis en la parte delgadita, ¿vale? Ahora os enseño cómo lo estoy haciendo. Ahí, en la parte delgadita, donde lo hemos cruzado, le hacemos un pequeño nudo y ahora le vamos a pasar así unas vueltas, como si fuese el nudo de su pañueleta, de su pañuelo. Ahí le damos unas vueltecitas. Lo anudamos bien por detrás para que no se nos deshaga y ahora con esta misma hebra lo podéis coser en el cuerpo. Yo solamente lo voy a amarrar aquí en el medio y después le voy a poner unas gotitas de pegamento aquí en una esquinita y en la otra para que no se mueva, pero nada más. Si no queréis usar pegamento también lo podéis coser así la puntita y si no pues se las dejáis sueltas como más os guste. Así quedaría ya colocado su pañuelo y ahora vamos a seguir haciendo su bolsita. Entonces, de nuevo con el color marrón o con el que hayáis elegido vosotros para la bolsita, ¿vale? Vamos a hacer 10 cadenas y ahora en las cadenas nos regresamos haciendo en la primera cadena un aumento de punto bajo normal, ¿vale? Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada cadena. 2. En la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. Ahí hacemos uno, en ese mismo otro más son 3 y otro que son 4. Y ahora por este otro lado de aquí de las cadenas vamos a hacer de nuevo 7 puntos bajos, uno en cada cadena. Ahí tenemos uno. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Terminamos la vuelta número 1 con 22 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer los 22 puntos que tenemos, pero tejiendo solo la hebra que está por la parte de dentro. Entonces, si este fuese el punto completo, os lo voy a explicar así porque como es el inicio de la vuelta, igual se complica a alguien. Entonces este sería el punto completo, vamos a tomar solamente la hebra que está más hacia allá y ahí hacemos un punto bajo. Este es el punto que vamos a marcar de principio de vuelta y seguimos haciendo en el siguiente punto otro punto bajo, tomando solamente la hebra que está por la parte de dentro, aquí igual, y así vamos alrededor haciendo los 22 puntos bajos que tenemos, tomando solamente la hebra que está hacia adentro, hacia allá. Ahora desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 6 vamos a volver a hacer los 22 puntos que tenemos, pero ahora ya lo vamos a hacer tomando la hebra completa. Entonces marcamos siempre el primer punto para que no se nos olvide dónde comenzamos y desde la 3 hasta la 6 un punto en cada punto de los 22 que tenemos. Ahora para la vuelta número 7 vamos a empezar recorriendo un punto bajo. Entonces vamos a hacer este punto, pero no lo contamos, es como si formara parte de la vuelta número 6. Ahora empezamos haciendo una cadena y vamos a girar el tejido y a tejer por la parte de dentro. Y vamos a hacer 12 puntos bajos, pero tomando solo la hebra que está por la parte de dentro. Entonces hemos hecho una cadena, aquí sería el primer punto, vamos a tomar solamente esta hebra pequeñita de aquí, la que tenemos hacia nosotros, y ahí hacemos un punto bajo. En el siguiente punto igual, no tomamos la hebra completa, solamente la que está hacia nosotros, y hacemos otro. Fijaros, así sería el punto completo. Y esto es lo que estamos tomando nosotros, solo esta hebra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Después de los 12 puntos bajos vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 8 vamos a volver a hacer los 12 puntos que tenemos, pero ya tomando la hebra completa. Vamos a ir haciendo un punto en cada punto
hasta que tengamos los 12. Ahora vamos a girar el tejido y no vamos a levantar ya ninguna cadena porque nos vamos a saltar el primer punto, entonces no hay que tomar cadena. Saltamos este punto y vamos a hacer 9 puntos bajos a partir del siguiente. Ahí hacemos 1, 2, 3. Saltamos el siguiente punto y en el último punto hacemos un punto bajo. En la vuelta número 9 terminamos con 10 puntos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a volver a girar, no levantamos ninguna cadena porque vamos a volver a saltar el primer punto y a partir del siguiente vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Ahora aquí vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3, y nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 2 puntos bajos. Entonces, 1 y 2. 2 puntos bajos. Ahora nos vamos a unir haciendo un punto bajo en el mismo sitio en donde habíamos hecho el cuarto punto. Ahí donde habíamos levantado las cadenas hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos más. Uno en cada punto. Ahí tenemos 1, 2 y 3. El siguiente punto lo saltamos y en el último hacemos un punto bajo. Hacemos una cadena y ya podemos cortar. Ahí ya tenemos terminado el bolsito y escondemos la hebra. El bolsito quedaría así, este sería el cierre, ¿vale? Que se lo podéis coser así hacia abajo o le podéis dejar abierto, pues para que sea un bolsito, le podéis guardar cositas. Y ahora se lo vamos a colocar al muñeco en su lado derecho, en el lado derecho del muñeco, que sería este de aquí, ¿vale? Porque según estáis vosotros, si vosotros estáis mirando en aquella dirección, esta es vuestra mano derecha, pues la del muñeco igual, si estuviese mirando en aquella dirección, esta sería su manito derecha. Entonces ahí se lo vais a colocar, pues o bien cosiéndolo o pegándolo como queráis. Así estaría colocado. Tener en cuenta dejar libre esta parte de arriba del pantalón, ¿vale? Porque queda muy bonita así con el fruncido este. Entonces pegárselo o se lo coséis, va por debajo de esa parte fruncida, ahí en la piernita, y ahí estaría. Vamos ahora entonces con la chaqueta. Entonces vamos con el color morado y empezamos haciendo un nudo deslizado y vamos a levantar 19 cadenas. Y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un punto en cada una de ellas. Entonces hacemos 18 puntos bajos. Al llegar al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a tejer por esta parte de aquí y en la vuelta número 2 vamos a hacer los 18 puntos que tenemos. De nuevo un punto en cada punto hasta tener los 18. Al final de la vuelta hacemos una cadena, volvemos a girar el tejido y en la vuelta número 3 vamos a hacer de nuevo los 18 puntos que tenemos, pero tejiendo solamente la hebra que está por la parte de fuera. Entonces la que está más hacia allá, y ahí vamos haciendo de nuevo los 18 puntos, tomando solamente la hebra que está hacia allá. Al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Ahí hacemos uno, en el siguiente otro, ya tomando la hebra completa. Después de los 2 puntos bajos, en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 1 y 2, y en ese mismo punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Y en el siguiente punto vamos a volver a repetir lo que hemos hecho aquí del aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. A esto le vamos a llamar aumento, aunque lleve 2 cadenas, pero así para que nos entendamos. Ahora, después de este aumento vamos a hacer 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos vamos a volver a repetir este aumento. Es un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo en ese mismo punto. Vamos a hacer ahora 2 puntos bajos, uno en cada punto,
y en el siguiente punto volvemos a repetir el aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos en los 2 últimos puntos que nos quedan. Y terminamos la vuelta número 4 con 22 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y aquí en el piquito donde están las cadenas vamos a volver a hacer un aumento de esos que venimos haciendo. Un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo en el piquito de las cadenas un aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y en el piquito de nuevo un aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3 y 4 y de nuevo en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Y vamos a terminar la vuelta haciendo 3 puntos bajos y con un total de 30 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, a ver, ahí, 4. En el piquito donde están las cadenas volvemos a hacer el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo en ese mismo punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto y en el piquito de nuevo un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto y después de los 10 puntos bajos en el piquito de nuevo un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto y de nuevo aquí en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Hacemos ahora 4 puntos bajos, uno en cada punto y 4 y finalizamos la vuelta con un total de 38 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Después de los 5 puntos bajos en el pico hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto y después de los 8 puntos bajos vamos a hacer en el piquito el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto y después de los 12 puntos bajos en el pico hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto y después de los 8 puntos bajos en el pico de nuevo hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos que son los que quedan para finalizar la vuelta. Llevamos 3, 4 y 5 y terminamos la vuelta con un total de 46 puntos. Vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Después de los 6 puntos bajos hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 10 puntos bajos, en la esquinita de nuevo el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 14 puntos bajos, en la esquinita hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Hacemos ahora 10 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 10 puntos bajos, hacemos el aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos esta vuelta número 8 con 54 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí donde estaba el aumento, en la esquinita, vamos a hacer un punto bajo más. Así en total serían 8. Y ahora vamos a saltar 12 puntos bajos. En total son todos estos hasta que lleguemos aquí a la otra esquinita, pero si los queréis contar, vamos contando así hasta 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí en la esquinita hacéis el siguiente punto bajo, justo donde tocaría el aumento. Ahí hacéis el punto bajo y ahora vamos a hacer 16 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 16 puntos bajos, aquí en la esquinita donde tocaría el aumento, hacemos un punto bajo más. De nuevo volvemos a saltar los 12 puntos, todos estos que tenemos aquí en el lateral, y vamos a llegar aquí hasta la otra esquinita y nos vamos a unir ahí haciendo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer los 7 puntos bajos que nos quedan por este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una cadena. Esta vuelta número 9 la terminamos con un total de 34 puntos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a girar el tejido para hacerla. Empezamos haciendo 10 puntos bajos. Después de los 10 puntos bajos vamos a hacer un aumento, pero ya esta vez es un aumento normal. 2 puntos juntos en el mismo punto. Y después del aumento vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Repetimos un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y de nuevo un aumento. Hacemos ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. De nuevo un aumento. Aumentos normales, ¿vale? 2 puntos en el mismo punto. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos la vuelta número 10 con un total de 38 puntos. Ahora en la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 38 que tenemos y acordaros de levantar una cadena antes de girar. Ahora en la vuelta número 12, ya sin levantar ninguna cadena, ahora a partir de las vueltas que hagamos, cada vez que giremos ya no vamos a levantar ninguna cadena. Entonces solamente vamos a girar, el primer punto lo vamos a saltar y a partir del siguiente punto vamos a hacer 35 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 35 puntos, el siguiente punto lo saltamos y en el siguiente hacemos un punto bajo y tenemos un total de 36 puntos. Volvemos a girar el tejido, acordaros que no levantamos ninguna cadena y en la vuelta número 13 vamos a empezar saltando el primer punto y a partir del siguiente vamos a hacer 33 puntos bajos. Después de los 33 puntos bajos, el siguiente punto lo saltamos y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y terminamos la vuelta con un total de 34 puntos. En la vuelta número 14 vamos a girar y no levantamos ninguna cadena.
Empezamos saltando el primer punto y a partir del siguiente vamos a hacer 31 puntos bajos. Después de los 31 puntos bajos, el siguiente punto lo saltamos y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Terminamos la vuelta con un total de 32 puntos. Vuelta número 15, giramos el tejido, saltamos el primer punto y vamos a hacer a partir del siguiente 29 puntos bajos. Después de los 29 puntos bajos saltamos el siguiente punto y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo más y tenemos un total de 30 puntos. Giramos el tejido, en la vuelta número 16 saltamos el primer punto y a partir del siguiente vamos a hacer 27 puntos bajos. Después de los 27 puntos bajos saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos un punto bajo más y tenemos un total de 28 puntos. Ahora en la vuelta número 17 giramos el tejido, saltamos el primer punto y a partir del siguiente vamos a hacer 25 puntos bajos. Después de los 25 puntos bajos saltamos el siguiente punto y en el último vamos a hacer un punto bajo más. Terminamos la vuelta con un total de 26 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena y por la orilla esta de aquí, por donde está la curvita, fijaros, por aquí está recto y por aquí tenemos la curvita esta. Por ahí vamos a ir haciendo punto bajo por toda la orilla para que quede pues una orilla más bonita. Vamos a hacer puntos bajos así por la orilla hasta que queden más o menos unas 4 filas por aquí. Y una vez que quedan 4 filas vamos a hacer 2 cadenas, tomamos hebra, en la siguiente fila hacemos un punto alto, volvemos a tomar hebra, en la siguiente fila otro punto alto, tomamos hebra de nuevo, en la siguiente fila vamos a hacer un medio punto alto y tomamos hebra y en la última fila hacemos otro medio punto alto. Ahora vamos a ir por el cuello haciendo puntos deslizados, así nos pasamos hacia el otro lado también haciendo puntos deslizados, nos pasamos hacia aquí. Una vez que llegamos al otro lado vamos a tomar hebra y empezamos haciendo un medio punto alto, en la siguiente fila otro medio punto alto, volvemos a tomar hebra, en la siguiente hacemos un punto alto y en la siguiente otro punto alto. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y nos vamos a unir ahí donde hemos hecho el último punto alto y ahora vamos a ir haciendo punto bajo por toda la orilla, igual que hemos venido haciendo en este otro lado de aquí. Vamos haciendo así punto bajo por toda la orilla hasta llegar al final. Una vez que llegáis al final ya cortáis la hebra, aquí era el final, escondéis, ¿vale? Y cortáis la hebra y ahora le vamos a hacer las mangas. Bueno, una solo porque la otra no la tiene. Entonces en el lado izquierdo del chaleco, en la manga izquierda, vamos a meternos aquí en la esquinita. Fijaros dónde está la parte de abajo, pues en la esquinita. Ahí nos vamos a meter. Ahí está. Y vamos a sacar 3 puntos bajos. Así que ahí mismo donde nos hemos metido hacemos el primero, 1. En el siguiente punto hacemos otro, 2. Y en el siguiente punto, 3. Ahora vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y vamos a saltar 8 puntos de la manga. A ver, que esto está aquí molestando y no se ve. Vamos a contar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el punto número 9, ahí nos vamos a unir con un punto bajo. Y vamos a hacer un total de 5 puntos bajos. Ahí ya tenemos uno. En el siguiente punto hacemos otro, van 2. En el siguiente 3. Uno más, son 4. Y aquí en el último son 5. Tenemos alrededor de la vuelta un total de 16 puntos. Entonces en la vuelta número 2 vamos a hacer los 16 puntos que tenemos. Este era el primero, así que a partir de aquí empezáis a tejer. Aquí teníamos 3 puntos, 1, 2 y 3. Ahora tenemos
8 puntos en las cadenas, habíamos hecho 8 cadenas, entonces un punto en cada cadena. Y después de los 8 puntos de las cadenas tenemos otros 5 por aquí abajo. Y son un total de 16. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo 12 puntos bajos y después de los 12 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones. Vamos a terminar la vuelta con un total de 14 puntos y ahora desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 14 vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Una vez que llegamos a la vuelta número 14 ya podemos cortar y esconder la hebra y así es como queda la chaqueta. En un lado no tiene manga y en el otro lado, en el lado izquierdo, tiene la manguita así rota por arriba, descosida. Entonces bueno, pues ahora ya se lo vamos a colocar al muñeco. Si queréis, como siempre, os podéis ayudar con algún gancho. Así. Y le ponemos la otra también. La otra es más fácil porque no tiene manga. Lo subimos bien arriba en su sitio. Y este es el cuello, fijaros que habíamos tejido por la parte de la hebra de fuera para que se pueda doblar si queréis. Ahí está. Y ahí estaría terminada la chaqueta. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dar ya por finalizado. Hasta aquí llegamos. En el siguiente vídeo ya vamos a poner el pelo y le vamos a hacer el gorrito, nos queda muy poco. Entonces, si os está gustando, os agradezco mucho que me dejéis un like o que me digáis algo en los comentarios qué os parece este proyecto. Que os suscribáis y activéis la campanita para que os lleguen notificaciones de YouTube cuando esté subiendo vídeo. Y si queréis seguirme en Instagram, por allí os cuento por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal. Y bueno, así estáis al tanto también. Y si tenéis alguna duda, por allí podéis preguntarme, que es casi donde más activa estoy de todas las redes sociales. Y si no, pues no pasa nada, ya nos vemos aquí en el canal. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.